Hoy concluimos Ángeles y Demonios y voy a lanzar el sermón de un pasaje muy conocido para aquellas personas que ya son veteranos en la palabra de Dios. Y si usted es nuevo, pues va a ser muy buena información también, mucha teología. Voy a cubrir bastante información, así es que ponga atención. Es algo muy importante que Pablo utiliza este pasaje en el libro de los Efesios. Es el libro que le está escribiendo a una iglesia que fundó él en Éfeso, una de las ciudades que eran muy pluralistas, una ciudad muy cosmopolitana, donde había una confluencia de ideas, de religiones, de filosofías, y siempre estaban verdaderamente, era como un mercado de ideas donde la gente estaba compitiendo para recibir la atención de las personas, así como lo vemos hoy en día. Pero solamente uno de los mensajes que se ofrecía estaba basado en la verdad, y esa es la palabra de Dios. Y aquí estaba Pablo escribiéndole a esa iglesia en Éfeso, que por cierto es una de las 7 iglesias que debe haber cubierto mi hermano, nuestro pastor Humberto, en su clase, ¿verdad? La iglesia de Éfeso. Y está escribiéndoles acerca de ciertas verdades muy importantes, porque estaban involucrados en una guerra espiritual. Vamos a hablar acerca de esta guerra espiritual para concluir nuestra serie Ángeles y Demonios. Vamos a ponernos de pie. Vamos a leer del capítulo 6 de los Efesios. Efesios 6, empezando en el capítulo 10. El título del sermón de hoy es la armadura de Dios. Vamos a hablar acerca de la armadura de Dios. Efesios 6:10. Por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación, el espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Oren también por mí, para que cuando hable, Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Oren para que lo proclame valerosamente como debo hacerlo. Y esto es la palabra de Dios. Espíritu de Dios vivo, pido que guíes mis palabras, Señor Padre, que sea tu Espíritu el que manifieste el cambio, Señor, el que nos dé perspectiva, Señor, de estas disciplinas tan importantes, tan básicas, tan fundamentales para poder mantenernos, Señor, mantenernos en esta batalla, en esta guerra espiritual en la que vivimos. Señor Padre, pido que toques el corazón de tu pueblo, Señor, y redargullas y nos animes, Señor Padre, a utilizar y a ponernos toda esta armadura de Dios, y a estar listos para ese día en que venga el ataque. En tu santo nombre lo pedimos, Señor. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. ¿Cuántos de ustedes han recibido a Cristo como su Señor y Salvador? Okay, la mayoría. Y si no lo ha recibido, qué bueno que vino, vamos a evangelizarlo. Si usted ya recibió a Cristo como su Señor y Salvador, quiero darles la bienvenida a la batalla. Bienvenidos a la guerra. No sé si usted sabe que el ser cristiano, el ser siervo de Cristo, inmediatamente lo hace a usted miembro de una batalla. Lo hace usted un blanco. El momento que usted recibe a Cristo, inmediatamente usted se pone un blanco espiritual para que el enemigo empiece a atacarlo. ¿Nunca usted ha escuchado de personas que dicen, pues a mí me iba mejor cuando estaba en el mundo, a mí me iba mejor cuando no servía a Dios, y ahora que estoy sirviendo a Dios me está yendo como en feria? ¿Verdad? Se me hace que mejor me regreso.
Se me hace que mejor me voy al mundo, otra vez me alejo de Dios, porque esto como que no está funcionando bien. Me salió peor la cosa, salió peor el remedio que la enfermedad. ¿Dónde más hemos escuchado eso? Cuando el pueblo de Dios habían salido del yugo egipcio, habían salido y habían visto los milagros y las proezas de Dios y las plagas y el mar rojo abierto y estaban caminando en libertad y andaban en el desierto y no había agua y no había comida y no había taquitos y no había tortillas y no había nada. Empezaron a decir, vamos a regresarnos, ¿qué estamos haciendo aquí? Vamos a regresarnos. Ahí en Egipto teníamos ollas de comida, teníamos ollas de carne y de pescadito y cebollitas y teníamos de todo lo que queríamos. Claro, se les olvidaba que eran esclavos, los maltrataban, abusaban de ellos, pero se acordaban de su pancita, ¿verdad? No de su corazón. Muchas veces nos enfocamos tanto en esto que dicen, ¿verdad? Panza llena, corazón contento. Como pueden ver, yo estoy muy contento, pero pero a lo que voy es esto, de que estaban tan enfocados en estas cosas, en estas necesidades corporales, en estas necesidades mundanas, que se olvidaban de las verdades y la profundidad de lo que había hecho Dios en esa liberación que les había dado. Se nos olvida que cuando nosotros servimos a Dios, inmediatamente entramos en esta guerra y estamos en contra del enemigo. Mientras nosotros estamos esclavizados al enemigo, mientras nosotros estamos encadenados a él, no somos ninguna afrenta al enemigo. Así es que no nos va a hacer nada, nos va a dejar ahí, porque ya nos tiene donde necesita que estemos. Pero el momento que viene la palabra de Dios y somos liberados por la palabra de Dios, esas cadenas se rompen y quedamos libres. Entonces nos hacemos prófugos del enemigo. Y el enemigo empieza a traer ataques. Y empieza a traer un ataque y otro ataque y otro ataque. Y a nosotros y a nuestros hijos. Y donde más nos duele, viene y nos ataca. ¿Soy el único? Viene y nos ataca de esa manera. Y muchas veces queremos aventar la toalla. Salirnos del ejército, desertar. Pero es una guerra que entramos. El mismo Jesús dice, todo aquel que quiera ser mi discípulo, primero que considere el costo, que considere el precio de ser discípulo de Dios. Dice, todo aquel que quiera ser mi discípulo tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Todo cuesta algo. Quiero hablarles de esta guerra espiritual. Esta guerra espiritual en la que estamos todos los que servimos a Cristo, todos los que obedecemos a Dios, estamos en esta guerra espiritual. Y mira lo que dice Pablo, me encanta cómo lo describe aquí. Por último dice, fortalezcanse con el gran poder del Señor. ¿Fortalezcanse con quién? ¿Con qué? ¿Con su propia fuerza? No, dice, con el gran poder de Dios. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacerle frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos. Pongan atención a esto. Nuestra lucha no es contra seres humanos. Por si no les cayó el 20. Porque la lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. ¿Ves lo que está diciendo Pablo aquí? No estamos en contra con quién, no estamos peleando contra quién, contra carne y hueso, contra humanos. Estamos peleando contra qué, contra poderes, contra potestades, contra demonios, con entidades espirituales que están organizadas, que tienen rango, que tienen autoridad, que tienen poder. ¿Por qué es tan difícil erradicar el crimen organizado? Porque está organizado, ¿verdad? Porque está organizado. Tienen comprados a la policía, tienen comprados a los jueces, tienen comprados a los políticos. Eso es el crimen organizado. Y por eso es tan difícil deshacerse de él, porque puede completamente influir todo un sistema de gobierno. ¿Por qué es tan difícil batallar contra el enemigo? Porque está organizado. Está organizado. Y hay artimañas del diablo. ¿Cuántos de ustedes saben que el enemigo tiene planes diseñados específicamente
para atacarlo a usted y a su familia. El enemigo no conoce su futuro, pero conoce perfectamente. Él no es omnisciente como Dios. Él no conoce su futuro, pero él conoce su pasado. Sabe que le duele, sabe qué lastimadas trae, sabe por cuál pata cojea, sabe exactamente por dónde llegarle a cada quien, ¿verdad? Conoce nuestras debilidades y hace planes, tienen planes diseñados para hacernos caer. Ahora, quiero decirle esto. No quiero que me malentienda. No quiero que piense que el enemigo es el que Satanás está detrás de todo necesariamente. Pero déjenme ponérselo en perspectiva. Hay 3 voluntades que existen en el universo. La voluntad de Dios, que es perfecta y absoluta. La voluntad del enemigo, que es lo que estamos hablando aquí, que quiere destruirnos a nosotros, no tanto porque le importemos nosotros, quiere, ¿cómo le diré?, destruir lo más querido de Dios. Es como si alguien me quiere herir a mí, no van a destruir a mí, van a querer atacar a mis hijos y a mi familia. De la misma manera está la voluntad del enemigo, pero ¿cuántos de ustedes también saben que está la voluntad humana? Hay tanta gente, es que Satanás me hizo hacer esto, y es que es la culpa del diablo. Mis hermanos, muchas veces la culpa de nosotros mismos. Está la voluntad del hombre. Cuando Dios creó al hombre y puso su hálito de vida en él, el hombre fue creado como un ser espiritual. Pero ¿qué pasó en el jardín? Decidimos desobedecer a Dios y obedecer al enemigo. ¿Y qué pasó? Nuestra naturaleza se torció. Nuestra naturaleza se hizo mala. Pablo nos dice en Romanos que no saben que ustedes son esclavos de aquel que deciden obedecer a Dios para vida eterna o al pecado que lleva a la muerte. ¿Y qué pasa? El momento en que decidieron desobedecer a Dios, la naturaleza del hombre cambió completamente. Si usted no me cree, mucha gente, todavía hay tanta gente que se ofende o se molesta si mencionamos el pecado original. Lo ven como un mito, como una cosa que yo, ¿por qué estoy pagando un pecado de algo que yo no hice? Pero si usted levanta cualquier periódico o ve las noticias por 15 minutos, podemos ver claramente la condición del corazón humano, la condición del hombre, los resultados de este pecado original que tanto negamos. G.K. Chesterton decía que era el pecado humano, la depravación del hombre es lo más empíricamente comprobable que existe, pero que lo que más negamos. Vemos cómo el corazón del hombre está perdido. La palabra de Dios nos dice que es engañoso, ¿verdad? Está más allá de salvarse. El único que puede salvarlo es Dios. Está diciendo aquí que estamos encarando este tipo de ataques. El enemigo nos va a estar atacando. El enemigo va a venir en contra de nosotros. Y tenemos estos ataques que están diseñados para alejarnos de Dios. ¿Cuántos han sufrido o han visto ataques del enemigo? Pues déjenme decirles esto. ¿Cuántos saben que el enemigo nunca se va a presentar? Hola, soy Satanás, ¿vamos a jugar? ¿Verdad? Nunca va a venir lindo pescadito, no quiere salir, ¿verdad? A jugar conmigo. ¿Se acuerdan de esa canción? Sí. Los de mi generación se acuerdan. Satanás no se va a presentar como Satanás. Dice Pablo que muchas veces se presenta como un ángel de luz. Y muchas veces se va a presentar de una manera que va a revestir la tentación y va a revestir el ataque como algo religioso. Y va a empezar a jalar esas cuerdas de nuestro corazón, de nuestra carne, esas cosas que no están llenas, esas cosas que están vulnerables, y va a empezar a jalar por ahí. Y muchas veces va a ser que nos comprometamos un poquito, que nada más nos salgamos del camino un poquito, 1 grado, 2 grados, un poquito, no es nada, no es muy importante. Y otro poquito acá, y otro poquito acá, y otro poquito acá.
Hace 2 semanas no estuve con ustedes porque fui a dejar a mi hija a California. Tuvimos un vuelo largo de Houston a California, ¿qué era? A San Francisco. Un buen tirón. ¿Qué hubiera pasado si el piloto le hubiera fallado a las calculaciones por 1 grado? ¿Qué hubiera pasado en 1500 millas si nos vamos a 1 grado de que estemos equivocados, ya sea para el norte o para el sur? Vamos a terminar en otro lugar completamente diferente, ¿verdad? ¿Ven por qué el enemigo muchas veces nomás nos quiere que nos movamos un poquito? Y decimos, no, pues no es nada, y nos vamos, y otro poquito, y al rato ya agarramos monte. Ya nos separó del camino, ya nos descarrió lo que Dios tenía para nosotros. Así trabaja el enemigo, y sabe exactamente por dónde, sabe cómo tentarnos, sabe cómo llamarnos la atención. Muchas veces son esas lastimadas que vemos entre nosotros mismos. Le dice, no luchamos contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, con fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. ¿Cuántos de ustedes saben que las personas más lastimadas son las que más lastiman? Las personas más lastimadas son las que más lastiman. ¿Sí? En inglés dicen hurt people. Las personas más lastimadas son las que más lastiman. Entonces, ¿qué es lo que les causa a las personas a herir, a actuar de una manera dura, de una manera fea, de una manera que nos hacen sentir mal, que se abusan de nosotros? ¿Por qué? Porque ellos fueron abusados también muchas veces. Porque ellos pasaron por algo similar. Nunca vemos el contexto de por qué la gente hace, nada más vemos el resultado. ¿Y qué es lo que nos pide la palabra de Dios que debemos de hacer con la gente? Si amarás a Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Un mensaje muy simple, pero no confundamos algo que es simple con algo que es fácil. Algo que es simple intelectualmente, algo que es simple académicamente, en teoría es muy fácil, amar al prójimo como a ti mismo, pero en práctica, déjenme preguntar nada más, ¿cuántos de ustedes necesitan trabajar en esa área? Ok, vamos a orar por todos. El Señor Padre, se me quedaron callados, nadie levantó la mano, vamos a orar por ellos, Señor. Si sentimos que ya estamos ahí, mis hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Porque es algo simple, pero no es fácil. El enemigo muchas veces va a utilizar a personas que no conocen a Dios, inclusive a personas que conocen a Dios, conocen de Dios, pero su relación está muy tibia, su relación está muy apenitas. El Señor va a utilizar a esas personas en nuestra vida para que entonces el enemigo empiece a traer el ataque. ¿Sí? No le estoy quitando la responsabilidad a estas personas, pero entendamos por dónde viene el ataque. Y entonces nosotros ahí podemos cometer el error de empezar a odiar a esta persona, agarrarle rencor, agarrarle coraje y dejar de amarlos. Y entonces, ¿qué pasa con nuestro caminar con Dios? Inmediatamente ahí se compromete. Mire lo que dice aquí. Me encanta este pasaje porque nos da una demostración, porque a veces que tengo estas personas en mi vida que me hacen la vida de cuadritos, ¿verdad? Que me hacen que me salgan canas verdes. Esos Judas, ¿verdad? Con los que vivimos, que amamos, ¿verdad? Y que no necesariamente nos aman. Una vez me acuerdo que le pregunté a mi pastor, cuando yo empecé en este ministerio, en el ministerio de servir a Dios, me acuerdo que le pregunté a mi pastor, a nuestro pastor Vasco, le pregunté, ¿qué es lo más difícil de ser pastor? Y pensé que me iba a dar una respuesta así bien profunda y así me contestó: aprender a amar a Judas. Y sí es cierto. Sí es cierto, en el caminar con Dios lo más difícil es aprender a amar a Judas, a lavarle los pies a Judas. Miren, Mateo 13:24, Jesús les da una parábola tremenda cuando se trata de esto, de esta guerra espiritual. Y muchas veces no la vemos en ese contexto. Miren, Jesús le contestó
les contó esa parábola. El reino de los cielos es como un hombre que sembró una buena semilla en su campo. Pero mientras todos dormían, llegó un enemigo y sembró mala hierba entre el trigo y se fue. Cuando brotó el trigo y se formó la espiga, aparecieron también la mala hierba. Los siervos fueron al dueño y le dijeron: Señor, ¿no sembró usted semilla buena en su campo? Entonces, ¿de dónde salió la mala hierba? Esto es obra de un enemigo, le respondió. Le preguntaron los siervos: ¿quiere usted que vayamos a arrancarla? No, le contestó, no sea que al arrancar la mala hierba arranquen con ella el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha. Entonces les diré a los segadores: recojan primero la mala hierba y átenla en manojos para quemarla. Después recojan el trigo y guárdenlo en mi granero. Una profundidad tremenda con lo que se contestó aquí Jesús. Está hablando de este campo, esta labor, que fue y sembró buena semilla. ¿Quién es el dueño del campo? ¿Quién es el dueño de la semilla? Dios. Esa semilla que vemos, siempre vemos esa paralela que es la palabra de Dios, los hijos de Dios. ¿Cuántos saben que todos somos creación de Dios? No todos somos hijos de Dios. Que por cierto, eso no me va a hacer nada de amigos y me van a empezar a mandar hate mail y todo eso, ¿verdad? Por lo que acabo de decir. Pero no es algo que estoy inventando yo. Si no me cree, vaya a leer el primer capítulo de Juan. Dice que Jesús, dice que el Hijo, el Dios, dice, el Verbo, el que estaba con Dios, que era Dios, el que creó todo el universo, el que se hizo carne, dice, Él a todo aquel que creyó en el hombre, en el nombre del Hijo unigénito de Dios, a ellos les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Hay un proceso, hay ciertas calificaciones, hay ciertos parámetros. Aquellos que creyeron, y no nada más es de creer, sino de creer y obedecer. Aquellos que creyeron en el nombre del Hijo unigénito de Dios, a ellos les dio el derecho de ser hijos de Dios. Si no pasa por ese proceso, no son hijos de Dios. Mucha gente luego quiere ser parte del club, ¿verdad? Pero no califica. No porque seamos mejores, porque yo no me hice parte del club porque algo que yo hice, porque yo me lo merecí. Me lo hice simple y sencillamente por la misericordia que Dios tuvo de mí y que Dios tiene de todos los demás. Pero tenemos que tomar una decisión de obedecer y de seguir y de creer que Él es el Hijo de Dios. Eso nos da el derecho de ser hijos. Y es para todos. Pero tenemos que recibir primero eso. Entonces, cuando estamos hablando del trigo, ¿de qué estamos hablando? Los hijos de Dios. Aquellos que van a producir, van a multiplicar. Esa, dice, qui manet in me en ego ineo multam fructa fert. Dice, todos aquellos que viven en mí y yo vivo en ellos, ellos producirán mucha fruta. Vemos en Juan capítulo 15, ¿verdad? Yo soy dice, yo soy la rama, dice, ustedes son los pámpanos. Entonces aquí vemos lo que está diciendo. Entonces ese trigo son los hijos de Dios. Entonces, ¿quién es esa cizaña? ¿Quiénes son esa mala hierba? Esas personas que nos hacen la vida de cuadritos. Muchas veces dentro de la iglesia. Pero se la dejo de tarea para otro día, ¿verdad? Pero esas personas que nos hacen la vida de cuadritos, esas personas que están oponiéndonos, hablando mal, haciendo esto, haciéndonos sentir poca cosa. Muchas veces, ¿qué es lo que nos dice la palabra? ¿Qué es lo que nos dice Dios que debemos de hacer con ellos? Amarlos, amarlos. Ora por aquellos que te maldicen, bendice al que te persigue, ¿verdad? Y muchas veces me pongo a orar, Señor Padre, llévatelos a tu presencia, Señor. Recíbelos en tu reino. No sé si ustedes han orado así, ¿verdad? Y queremos que nos los quite. Pero eso no es lo que nos pide el Señor. Pide que los amemos. Eso es nuestro trabajo, amarlos. Porque aquí dice, está creciendo la mala hierba con el trigo y están compitiendo por los mismos recursos y está hasta cierto punto está atrofiando el crecimiento de este trigo.
Vamos a sacarlo, vamos a arrancarlo. ¿Qué es lo que le dice Jesús? ¿Qué es lo que dice Jesús? O el dueño de esto. Por cierto, cuando fue el enemigo a poner cizaña, ¿contra quién era el ataque? ¿Era contra el trigo o contra el dueño de la parcela? ¿Cuánto sabe que el enemigo a usted no le importa mucho? No importa sabotear la creación de Dios. Como le digo, si alguien me quiere afectar a mí, afecten a mis hijos, a mi esposa, ¿verdad? Es la forma que más me va a llegar, me va a doler. De la misma manera el enemigo empezó a atacar de esa manera. Entonces fue y esparció esto y está usando a estas personas. Y dice, ¿qué podemos hacer? ¿La arrancamos? Y dice, no, porque ¿qué tal si la arrancamos y dañamos? Muchas veces queremos que esas personas se esfumen, se vayan de nuestra vida. Pero muchas veces nosotros nos dañamos en ese proceso de tratar de nosotros extirpar a esas personas. Quedamos más dañados. Nuestra propia fe, nuestro caminar con Dios no queda intacto. Porque empieza a haber amargura, empieza a haber todo ese tipo de cosas en nuestro corazón. Pero luego dice algo tremendo. Vamos a esperarnos hasta la cosecha. ¿A qué se refiere con esto? Los últimos tiempos, ¿verdad? Cuando va a regresar Jesús y va a levantar a su iglesia, ¿verdad? Vamos a esperar a la cosecha, a los segadores. ¿Quiénes serán los segadores? Los ángeles. A los segadores les voy a pedir, saquen primero la mala hierba, pónganla en montones y aviéntenla al laredo, al fuego, ¿verdad? Aviéntenla al fuego, aviéntenla al horno, al infierno. Pero toma el trigo y ponlo en mi granero. ¿Ves lo que está hablando? Va a empezar a separar lo bueno de lo malo. Lo productivo contra lo que no produce, lo benigno de lo maligno, los vivos de los muertos. Eso es lo que está hablando Jesús. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué podemos preguntar? Que de T.D. Jakes me encantó lo que dijo acerca de este pasaje. Dice, ¿qué vamos a hacer acerca de estas cosas? Déjalo solo. Estas personas que me está haciendo esto, déjalo sola. Ámalo, ora por ella. ¿Quién va a hacer justicia? El Señor. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado nosotros tan desanimados y nos sentimos que, ¿por qué? Si yo que estoy siguiendo a Dios, yo que estoy haciendo esto, y esta persona que está viviendo de esta manera le está yendo mucho mejor que a mí. ¿Dónde está la justicia? ¿Nadie? ¿Sí? Créeme que esto no es nada nuevo. Si usted lee los salmos, David ahí está, ¿por qué los malos les va bien? ¿Y por qué los injustos de los impíos? Y a mí me está yendo como en feria. La traducción Salinas, ¿verdad? Pero el libro de Habacuc, y dice, ¿cuándo? ¿Cuándo, Señor, va a venir la justicia? ¿Cuándo? En el libro ¿cómo se llama? Nehemías. Vemos todas estas historias donde aparentemente hay injusticia y no hay justicia de Dios, pero esa justicia viene. Esa justicia viene. No saques esas cosas. Esa guerra espiritual muchas veces va a venir por estas personas. Esta meta va a venir por estas personas que no conocen de Dios y que están siendo, sin que ellos lo conozcan, utilizados por el enemigo. El enemigo los está utilizando como si fueran marionetas, ¿verdad? Bueno, las marionetas son así. Entonces, vemos aquí un ataque tremendo, un ataque clásico. Estaba Jesús con sus discípulos, estaban tomando la última cena, esa la Santa Cena que está hablando Jesús de un nuevo pacto, de su sangre, está hablando de su cuerpo, el pan que es su cuerpo, que le entrega por ellos, y están todos bien contentos, están, digamos, en un momento así de que están en la cúspide de la montaña, todo está bien padre, no, que acabamos de celebrar una cena bien bonita, no sabían lo que seguía. Porque ya venían a aprender a arrestar a Jesús. Y miren lo que dice Jesús cuando van saliendo hacia el jardín de Getsemaní. Le dice Jesús a Simón Pedro, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Interesantemente dijo, ha pedido, porque necesita permiso. Ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Pero yo he orado por ti para que no falle tu fe.
Mire lo que le dice aquí. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Jesús le está prediciendo, le está predicando, le está profetizando lo que va a pasar con Pedro. Cuando vuelvas a mí, significa que se va a alejar. Miren, Señor, respondió Pedro, yo estoy dispuesto a ir contigo, tanto a la cárcel como a la muerte. Sí, cómo no. A la hora de los balazos corrió, ¿verdad? A la hora de los balazos corrió. Les digo, es algo simple. No significa que es fácil. Vino el ataque del enemigo y lo atacó en donde más tenía miedo. Era muy impulsivo, pero era muy inseguro. Y empezó a atacar su inseguridad. ¿Qué pasó? En el versículo 34 Jesús le clarifica las cosas. Dice, Pedro, te digo hoy mismo, antes de que cante el gallo 3 veces, negarás que me conoces. Y vino el enemigo y los zarandeó. Y cada quien corrió para su casa. Dijeron, Jesús, te amamos, te queremos mucho, pero aquí se rompió una taza. Y cada quien para su casa. Y vemos que todos abandonan a Jesús. Jesús se queda solo. Y el único que lo siguió a la distancia fue Pedro y las mujeres. Lo buscaron, lo siguieron. Pero cuando identificaron a Pedro, tú andabas con él. No sé de quién hablan. Tú eres Galileo, tu acento, tú eres de Galilea, igual que él. No lo conozco. 3 veces lo negó. 3 veces lo negó. Imagínense haber cargado con eso y darse cuenta que yo me sentía muy salsa, pero los balazos corrí. No era tan valiente como pensaba. No estaba tan fácil como pensaba, Señor. ¿Cuántos han sido atacados por el enemigo? Ustedes pensaban, no, esto ya lo... Y cuando vino el ataque no sabían por dónde les llegó, ni cómo, ni cuándo. Y no sabían qué hacer. Pero mire lo que le dice Jesús, ya oré por ti para que no falle tu fe. Y cuando regreses, fortalece a tus hermanos. Qué tremenda lección aprendió Pedro a cómo combatir, cómo hacer esa guerra espiritual, cómo mantenerse firme. Porque después que lo vio resucitado, ¿verdad? Andaba de nuevo pescando, como lo vimos la primera vez a Pedro. ¿Cómo regresamos a lo mismo muchas veces, verdad? Regresó otra vez a lo mismo. Y como la última vez cuando se le encontró Jesús, la pesca no había producido nada. Y esta vez estaba pescando de nuevo en el mismo lugar y la pesca no produjo nada. Jesús estaba en la orilla y les podía llamar y les dice, ¿han pescado algo? ¿Tienen algo de comer? Y andaba caminando con su filet o fish, pan y pescado. Aquí tengo ya pescado, aquí tengo ya comida. Avienta las redes al otro lado y sacó una pesca milagrosa. Y dijo, ya sé, solamente conozco una persona que sabe pescar así. Solamente conozco una persona que sabe hacer esto. Y que dice que nada más brincó y se fue nadando hacia Jesús porque sabía que él era Jesús. No lo había reconocido. Y corrió hacia él. Y así como lo negó 3 veces, Jesús le pregunta, ¿me amas, Pedro? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Lo restituye y se hace líder del grupo. Se hace líder de los cristianos porque aprendió a confiar en Dios. Y mira las palabras que nos escribe Pedro después. Un Pedro ya lleno del Espíritu Santo. Un Pedro que ya ha tenido una travesía y un caminar con Jesús tremendo. Y ha visto grandes milagros. Ya ha visto cómo Dios es fiel. Y su fe ha incrementado y crecido. Y es una persona que ha visto verdaderamente, ha sido transformado por el Espíritu Santo. Y ha visto lo que Dios puede hacer por medio de él. Al punto de que dicen que cuando iba caminando, su sombra pasaba sobre los enfermos y los enfermos inmediatamente se sanaban. De esa manera lo usaba el Señor. Si eso pudo hacerlo con Pedro, ¿qué puede hacer con usted y conmigo? Mire, la guerra espiritual. Esto es lo que le dice. Dice, humíllense, en la primera epístola de Pedro, capítulo 5, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes.
No son palabras que nada más se las sacó de la manga. Él había experimentado esto. Él había visto con sus propios ojos. Él lo había experimentado. Estaba siendo testigo de esto. Dice que depositen toda ansiedad sobre Él, que cuida de ustedes. Estaba viendo unos estudios en una revista científica de psicología. Y acaban de publicar estos resultados hace como 3 semanas. En el año, bueno, como un mes más o menos, de lo que va de marzo para acá, depresión, ansiedad primeramente, alcoholismo, sobredosis de drogas y intentos de suicidio. Todos ellos han incrementado 30% desde marzo por la pandemia, por la inestabilidad, por la incertidumbre, porque estamos nosotros queriendo hacer la guerra espiritual con nuestras propias fuerzas, con nuestra influencia, con nuestro cheque, con nuestra chequera, con nuestras cuentas bancarias. ¿Cuántos saben que con eso no se puede? Si no tenemos al Señor, nunca vamos a ganar. ¿Qué es lo que dice? Humíllese pues bajo la poderosa mano de Dios, para que en Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Muchas veces el enemigo nos hace pensar que somos los únicos. ¿Por qué yo, Señor? ¿Por qué yo? ¿Por qué estoy solo? ¿Por qué estoy sola en este problema? No está sola, no está solo, no es el único. Hay muchas otras pasando por lo mismo, y Dios conoce la situación. Dios está con usted. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. A Él sea el poder por los siglos de los siglos. Amén. ¿Ven lo que está diciendo Pedro aquí? ¿De dónde está escribiendo? ¿De dónde está? Claro, es el Espíritu Santo que lo está inspirando, pero también viene de mucha experiencia que Él mismo caminó por ahí. Si usted ha pasado por esa guerra, usted ha encarado estos ataques del enemigo donde todo se le viene abajo, quiero decirle que hay esperanza. Pero como toda batalla, toda guerra, uno tiene que ir preparado, ¿verdad? Me acuerdo que en aquellos tiempos, cuando iba a la escuela, sí. Y escribíamos en tabletas de barro. Escribíamos cuneiforme en ese entonces, ¿verdad? Me acuerdo que llegaban y si no llevabas lápiz, era un borradorazo que te daban, ¿verdad? Es como usted va a la guerra sin rifle, ¿verdad? Usted te está preparando la guerra y está yendo a la guerra sin rifle o va sin... Era una regañada que nos daban por no ir preparados. Si uno va a encarar una batalla, ¿cuántos saben que debemos de ir preparados? Hay cierto equipo que tenemos que llevar para poder sobrevivir la batalla, porque si no vamos a estar vulnerables. Y aquí es donde entra lo que llama Pablo la armadura de Dios. Ahora, él está utilizando, obviamente es como una parábola, es como un paralelo lo que está utilizando para enseñarnos ciertos conceptos fundamentales para el cristiano. Me imagino que usted ha escuchado muchos sermones sobre esto. Este va a ser uno más, disculpe. Pero si usted es nuevo, esto es nuevo para usted. Quiero desgajar cada uno de estos instrumentos, cada una de estas disciplinas, porque son lo que son disciplinas y son conceptos básicos que todo cristiano tiene que conocer bien. Tiene que estar bien familiarizado con esto. Esto no puede ser algo nuevo, no puede ser algo que usted no conoce bien, porque entonces si usted está en la batalla y no conoce bien esto, va a meterse en problemas muy serios. ¿Ok? Y empieza a hablar de la armadura. Acuérdense, Pablo está escribiendo el libro de los Efesios en la cárcel. Nada más que no era una cárcel, estaba encarcelado en una casa. ¿Ok?
Estaba en una cárcel, en una casa, y en ese entonces no tenían esos los monitores que van aquí en el, ¿verdad? Que te sales tantito, empieza a mandarle señales al probation officer, ¿verdad? No había esa tecnología. La tecnología que tenían aquí, te ponían un grillete con una cadena larga que iba y se le ponía un grillete a un soldado. Entonces traías un soldado ahí y ese soldado lo cambiaban cada 8 horas o cada 10 horas, dependiendo. Entonces los cambiaban. Pero imagínate estar encadenado con Pablo y eras un gentil. Y el soldado no sabía qué hacer, y se andaba como los mapaches, se estaba queriendo morder el pie, ¿verdad? Para salirse. ¿Por qué? Porque le estaba predicando el evangelio. Dice Pablo en una de las cartas, dice, ya toda la guardia de la guardia romana ya escuchó el evangelio. Pues imagínense, lo tenía ahí encadenado por 8 horas. Estar encadenado con Pablo por 8 horas, hasta que está escuchando la palabra de Dios. Imagínense si tuviéramos la mitad de la mentalidad que tenía Pablo para predicar la palabra de Dios. Que inclusive cuando estaba en la cárcel, que estaba engrilletado, otros, dice, aquí no se me va a ir para ningún lado, así es que déjame empezarte a hablar de Dios. Qué tremendo. Y ahí es donde está escribiendo esta carta. Entonces, interesantemente, tiene el soldado ahí, siempre hay un soldado ahí. A ver, volteate, le jala la cadena, ahí va el soldado para allá, ¿verdad? Y está viendo lo que trae puesto el soldado, y de ahí empieza él a hacer esta parábola. Para que todos, en ese entonces el mundo le pertenecía a los romanos. El soldado romano estaba en todo el mundo conocido. Todos conocían, todos habían visto a los soldados romanos. Se podían todos identificar con lo que estaba enseñando aquí Pablo. Entonces menciona la armadura de Dios. Por lo tanto, pónganse toda. Y en griego la palabra toda significa toda. Sí, toda la armadura de Dios, para que en cuanto llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. No dice si es que llegue el día malo, dice cuando llegue el día malo. Cuando llegue el día malo, puedan resistir al fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos con la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, el cual puede apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora vamos a desgajar esto sistemáticamente. Lo primero que menciona es el cinturón, belta, veritas, el cinturón de la verdad. El cinturón, era una paz, uno dice, pues un cinturón, o sea, pues un cinturón, pues qué padre, un cinturón. No. Era algo muy, muy importante. Porque el cinturón era lo que detenía toda la armadura. Si no traía cinturón, se le caía todo. ¿Sí? Era lo que detenía y mantenía el peto, mantenía todo, la espada, todo lo mantenía en su lugar. Y aparte le daba un poco más de ayuda al soldado para esforzarse. Como cuando alguien que levanta pesas, que se pone su cinto, ¿verdad? Le da un poquito más de ayuda a levantar y no se lastima uno tanto. El cinturón de la verdad. ¿Qué era lo que detenía todo? El cinto. Pero me encanta cómo dice el cinturón de la verdad. La verdad. La verdad. Cuando está Jesús siendo examinado por Poncio Pilato, le está preguntando que si eres un rey. Dice, sí, yo no soy de este mundo. Si era de este mundo, ya hubieran mandado legiones de soldados a no dejar que sucediera esto. Dice, entonces eres un rey. Dice, sí, soy un rey. Dice, tú lo has dicho. Y luego dice, homines qui ex veritas sunt, voce mea maudiat. ¿No hablan latín? No sé si les enseñan eso. Dice, en latín, todos aquellos que son de la verdad escuchan mi voz. Pongan atención a la profundidad de lo que dice Jesús. Todos aquellos que son de la verdad escuchan mi voz. Me encanta lo que escribió Rabbi Zacharias. Decía, fue una de las preguntas más importantes, porque después que dijo Jesús esto, todos los que son de la verdad escuchan mi voz. Poncio Pilato le pregunta a Jesús, Quides veritas, ¿qué es la verdad? Y se va. Me hubiera gustado que se hubiera quedado ahí para escuchar la respuesta de esa pregunta.
Pero no tenemos que ir muy lejos, porque ¿cuántos de ustedes que las palabras de Dios no solamente habla de la verdad, sino que es la verdad? Jesús no solamente se refiere a la verdad, Jesús es la verdad. Yo soy la verdad y la vida. ¿Sí? Él es la verdad. Él es la encarnación de la verdad, la encarnación del significado, del logos. Él es la verdad. Nuestro enemigo funciona al revés. La palabra de Dios, como le dije hace unas semanas, estaba escuchando, creo que era Os Guinness el que estaba diciendo esto. Estaba diciendo que vemos el principio en Génesis. Vemos que Dios habla y Dios dijo, 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 ¿verdad? Y luego Dios empieza a hablar con nosotros. Esa misma voz que creó todo empieza a hablar con su máxima creación, con nosotros. Y en el capítulo 3 de Génesis se presenta Satanás. ¿Y qué es lo que pregunta? ¿Dios verdaderamente dijo? ¿Ven lo que está haciendo Satanás? Está atacando ¿qué? La verdad. Cuando está Jesús en el desierto, se presenta Satanás sabiendo exactamente con quién estaba hablando. ¿Qué le dice? Si eres el Hijo de Dios, si eres el Hijo de Dios, cuestionando. ¿Cuántos han sido cuestionados por el enemigo? ¿Cuántos les ha cuestionado su identidad, sus sueños, el destino que tiene Dios para ustedes? El enemigo viene y cuestiona. Mire lo que dice aquí cuando está hablando. Este pasaje me encanta, el pasaje, el capítulo 8 de Juan, donde vemos a Jesús que está debatiendo con los fariseos. Y es un debate profundísimo. Se lo recomiendo que lo vaya a leer y lo estudie a profundidad. Pero hay algo tremendo. Mire lo que dice aquí Jesús, en capítulo 8, versículo 44 de Juan. Dice, ustedes, le dice a los fariseos, son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio él ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando miente expresa su propia naturaleza porque es un mentiroso. Él es el padre de la mentira. Y sin embargo a mí, que les digo la verdad, no me creen. ¿Por qué creen que hay tanta reacción y hay tanto coraje y tanta ira en contra del cristianismo en estos días? Cuando hablamos acerca de la Biblia en público y le decimos al público en general lo que dice la palabra de Dios, de que hay un hombre, hay mujer, hay dos géneros, el matrimonio es entre un hombre y una mujer, la gente quiere destruir, quiere quemar, quiere matar, ¿por qué? Porque el pueblo se han alejado tanto de la verdad que cuando les hablamos la verdad no la quieren aceptar. Jesús está hablando, Él es la verdad, Él está diciendo, yo les traigo la verdad y no me quieren escuchar. No me quieren escuchar. Están actuando como su padre. Miren lo que estamos viendo, lo que está sucediendo en nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque viene el enemigo y quiere cortarte el cinto de la verdad. Para que se te caiga el cinto de la verdad. Se te cae el cinto de la verdad, ya no sabes ni quién eres. Y todo lo demás se viene abajo. Si se nos olvida que somos hijos de Dios. Si se nos olvida que el Rey de los ejércitos, Jehová de los ejércitos, va delante de nosotros, cualquier problemilla nos va a aplastar. Es una cosa de identidad, el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, la coraza, lo que llevaban aquí, se llamaba lorica segmentata, es lo que decían los romanos, la lorica segmentata. Y si eras oficial, entonces utilizabas una que era de metal, ¿verdad? Pesado. Te cubría. ¿Y para qué era eso? Porque te cubría de flechas, te cubría de espadas, te cubría de ciertos ataques, y era lo que te servía esa lorica segmentata. Pero dice, es una coraza ¿de qué? No de metal, no de cuero, no de piel, de justicia. ¿Qué es lo que protege nuestro corazón? ¿Qué es lo que protege nuestros órganos vitales? ¿Qué es lo que nos mantiene eso vivo? Es la justicia que viene, no mía,
sino la justicia de Dios. Muchas veces nosotros queremos hacer las cosas bajo nuestra propia justicia, lo que nosotros consideramos justicia. Si yo digo, ay, pues es que Señor, mira, cuando yo llegue al cielo y le voy a llevar mi currículum vitae, ¿verdad? Al Señor, mira, aquí está mi currículum, mira, aquí está todo. Aquí tengo, no, mira, gradué de aquí, hice esto, estas fueron las calificaciones, trabajé aquí en la iglesia, diezmé, todo eso. Ah, qué bien, tremendo, qué bonito. No puede entrar. Su nombre no está en la lista, discúlpeme. ¿Cuántos de ustedes saben que no importa qué tanto hayamos hecho o dejado de hacer, eso no nos va a dar entrada al cielo? Nosotros no podemos merecernos el cielo. La única razón por la que entramos al cielo es por lo que hizo Jesús en la cruz. No por nuestra propia justicia, sino por la justicia divina, la justicia de Dios. Esa salvación se nos da a nosotros por lo que hizo Él. Él no vino a condenar al mundo. Él no vino a abolir la ley. Él vino a cumplir la ley que nosotros no podíamos cumplir. ¿Cuántos se acuerdan de ese hijo pródigo que llegó a la casa con la cola entre las patas, verdad? Como dicen. Llegó después de que había hecho todo tipo de problemas, se había alejado de la palabra de Dios y llegó con todo sucio, todo roto, maloliente, a lo mejor olía cochinito. Y llegó a la casa y ¿qué es lo que le dice el padre? Tráiganle una túnica nueva, la mejor. Porque cuando nosotros llegamos a Dios con nuestros trapos de inmundicia, Él nos quita esos trapos de inmundicia y nos reviste de su justicia. Todo aquel que es nuevo, que está en Cristo, una nueva criatura es. Lo viejo se ha ido, lo nuevo aquí está. ¿Y qué lo dice? Pónganse lo nuevo. Revístase de justicia. Mire lo que dice Jeremías. Vienen días, afirma el Señor, en que la simiente de David hará surgir un vástago justo. Él reinará con sabiduría en el país y practicará el derecho y la justicia. ¿De quién está hablando Jeremías? El descendiente de David, del Mesías. Está hablando de Jesús. 500 años antes de que viniera. Está diciendo: y practicará el derecho y la justicia, y esos días Judá será salvada, Israel morará seguro, y este es el nombre que se le dará: Adonai Tzidkenu. Adonai Tzidkenu. El Señor es mi justicia. Le ponen ahí mi salvación, pero en el hebreo es Tzidkenu. Tzidkenu es mi justicia, la justicia de Dios, el que hace justicia por mí. El que me da de su justicia, el que verdaderamente es justo. Se nos olvida muchas veces quiénes somos y qué es lo que nos ha dado Dios, el regalo que nos ha dado Dios de la salvación. Y muchas veces, porque se nos olvida eso, viene el enemigo y nos empieza a traer todo lo que fallamos, en qué la regamos, hiciste esto, y luego no nos sentimos dignos. Y la cosa es que no somos dignos y nunca lo vamos a hacer. Es esa justicia la que nos hace hijos de Dios. Amén. El calzado del evangelio, calcis, zapatos en el latín, calzado del evangelio. O sea, ¿por qué? Dice de predicar la palabra de Dios, como lo describe Pablo. Dice el calzado con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Yo le puse calzado del evangelio. ¿Por qué? ¿Qué es lo que necesita un ejército para poder avanzar efectivamente? Calzado. Si tenemos un equipo de soldados descalzos, no van a llegar muy lejos. Especialmente en un campo de batalla. En ese entonces, una batalla, siempre había cosas con filo. Espadas, dagas, flechas. Había cosas con filo en todos lados. Si no tenían buenos zapatos, buen calzado, no iban a poder avanzar. ¿Qué es lo que va a hacer avanzar nuestra fe? ¿Qué es lo que va a hacer avanzar con nuestra fe como cristianos? Evangelizar. Ese calzado es lo que va a hacer que avance la fe, que se mueva, que siga adelante y que siga generación tras generación tras generación. Es evangelizar a las personas. Les digo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas. Vemos aquí Marcos 16. Esto es Jesús, le está dando este mensaje a su pueblo. Antes de irse al cielo, le dice esto.
Vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas en toda criatura. El que cree y será bautizado será salvo, pero el que no cree será condenado. Estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Cuando ustedes prediquen mi palabra, estas cosas van a pasar. ¿Para qué? Para que la gente vea que su palabra está respaldada por Él mismo. No por nosotros, sino su palabra está respaldada por Él mismo. Y ahí es donde la gente empieza a creer, donde la gente empieza a ver estos milagros. Y eso hace que avance la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa si tenemos zapatos bien bonitos, pero no andamos caminando con ellos? No estamos avanzando el evangelio. Somos cristianos en secreto. No evangelizamos a nadie. No compartimos la palabra de Dios con nadie. ¿De qué nos sirve? ¿Verdad? El escudo de la fe. Scutum, el escudo. Los romanos eran muy conocidos por sus escudos. Tenían unos escudos generalmente cuadrados, más o menos de este alto, ¿verdad? Como 4 pies de alto. Y luego como de este ancho. ¿Okay? Entonces estaban curveados, eran rectangulares, y luego tenían unos dobleces en los lados. Y estaban cubiertos con piel y metal, o todo de metal. Y detrás de ello era madera. Y estos escudos los utilizaban en la batalla, ¿verdad? Entonces para protegerse de los ataques, entonces se protegían, o muchas veces lo usaban para empujar también al enemigo, para sacarlo de balance. Inclusive cuando iban avanzando, porque las legiones romanas, una de las cosas que tenían una disciplina tremenda. Entonces ellos cuando marchaban, ellos son los que aprendieron a marchar en paso, todos al paso, paz. Porque estamos hablando de varios miles de personas, cuando marchaban al paso, la tierra temblaba cada vez que se movían. Imagínense el impacto psicológico que tenían en los otros. Entonces lo que hacían muchos para defenderse, una de las tácticas de guerra que tenían antes, y a mí me gusta mucho esto porque me llama mucho la atención los arcos, ¿verdad? Siempre me ha llamado mucho la atención. Y tengo un arco que hice hace como 3 años, ¿verdad? Más o menos. Hice un arco inglés, un arco galés más bien, más o menos de este alto. Es como 6'4", 6'5", y cuando lo tensa uno son 150 libras de presión para poder abrirlo. Y esto lo utilizaban cuando venían los ejércitos con armadura y todo, los levantaban, lo soltaban. Y una flecha que pues era bastante pesada, bastante gruesa, de hecho era 3/4 de pulgada en lo más grueso la flecha. Y las aventaban, salían con una fuerza tremenda. Entonces se levantaban y todos aventaban miles de estas al mismo tiempo y subían y luego empezaban a descender sobre el ejército que venía avanzando. Y estas flechas, por cierto, podían hasta atravesar la armadura de un caballero, o sea que venían con armadura de metal. Los romanos todavía no tenían esa tecnología, pero sí tenían arcos también. ¿Y qué pasaba cuando venían las legiones romanas? Les soltaban todas estas flechas. Y había batallas que decían que hasta el sol se oscurecía, donde tantas flechas salían al cielo. Y eso era nada más uno, porque estaban tirando y tirando y tirando. Entonces salían estas flechas y cuando venían, y cada vez las veían más cerquitas y más cerquitas y más cerquitas, lo que hacían, ganchaban los escudos y luego los ponían por arriba también. Hacían una formación que le llamaban testudo, que significa tortuga. De hecho en latín, tortuga, testudo. Entonces hacían esa formación y entonces todas las flechas nada más rebotaban, se las quitaban y seguían avanzando. Interesantemente, muchas veces lo que hacían los ejércitos enemigos, les ponían brea a las flechas y las prendían. Entonces cuando las aventaban traían fuego y caían en los escudos que eran de madera. ¿Y qué hacían? Obviamente empezaban a quemar el escudo y pues los tenían que tirar, ya no tenían con qué defenderse. Los romanos por eso les ponían cuero o metal y luego aparte los mojaban antes de entrar para que se apagaran esos. Entonces por eso lo que dice aquí, mire lo que dice: para que puedan apagar los dardos encendidos del enemigo. El escudo de fe. ¿Nunca ha estado en esa situación donde usted viene y ve que viene el problema y viene la dificultad y vienen las malas noticias y está usted nada más esperando la consecuencia?
Y ahí viene, 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 y se ve que nadie lo va a salvar. ¿Y qué pasa? A última hora levanta el escudo de fe, ¡pah! Y ahí se detiene el ataque. Ahí se acabó el ataque y puede seguir adelante. ¿Nunca le ha pasado? Ahí es donde entra la fe. Es tremendo. Mire lo que dice David cuando está escribiendo sobre la fe, sobre ese Dios, que tener fe en Dios, porque Él es el que interviene, es el que mete la mano muchas veces. ¿Cuánto te amo, Señor, fuerza mía? Salmo 18. El Señor es mi roca, mi amparo, mi libertador. Es mi Dios, el peñasco en que me refugio, mi escudo, el poder que me salva, mi más alto escondite. Invoco al Señor, que es digno de alabanza, y quedo a salvo de mis enemigos. ¿Cuántos creen en este Dios? ¿Cuántos creen en ese Dios que dice: yo te sirvo una mesa delante de tus enemigos? Este es el Señor que yo sirvo, no es el Señor que sirve usted. Pero es el Señor que nos da fe, que puede ser ese escudo, que no importa lo que venga, no importa la noticia, no importa la situación, Él nos va a dar esa fe y Él va a protegernos. Amén. El casco de salvación. El casco de salvación, o el yelmo de salvación, depende de si lo leen en la Reina Valera. En el latín, el galia, era el casco. Ese casco que te protege de que te ataquen la cabeza, o que te peguen, o que te puedan noquear, o te puedan tirar. Se te protegía. Muchas veces los cascos que usaban tenían rendijas muy pequeñas para ver, así que no podías ver todo, pero te ayudaba a enfocarte en lo que tenías enfrente. Y muchas veces no te dejaba escuchar muy bien. ¿Cuántos saben que cuando tenemos esa salvación, porque es el casco de salvación, cuando hemos sido salvos por Jesús, hay ciertas cosas que tenemos que dejar atrás, hay ciertas cosas que no debemos estar viendo, hay ciertas cosas que no debemos estar escuchando? ¿Sí? Pero muchas veces queremos escuchar y nos lo quitamos para escuchar mejor. Es que quiero ver esto, vamos a ver, que nadie me va a ver ahorita aquí. Quitamos el casco y ¡juá! Viene el ataque. Hace unos 2 años iba yo en mi moto, muy bien, muy padre. Se me había olvidado echarle aire a la llanta de atrás, y el freno de atrás no andaba muy bien, porque había barrido la tuerca y no se la había podido quitar. Y dije al rato, y ese rato nunca vino. Así que se juntaron varias cosas, eso fue culpa mía. Me acuerdo que me invitaron a comer, fui a la comida y iba por la McPherson, bien padre, McPherson, sí. Iba a un restaurante a ver a una compañera, y iba en mi moto, y eran las 12, trafical, y el tráfico estaba moviendo, iba como 40 millas por hora, bien padre, y empecé con lo que le llaman en inglés el Harley Death Wobble, que empieza la llanta atrás a hacer esto. Okay. No se siente nada padre, no se lo recomiendo. Entonces quise frenar y pues la moto se fue de estar así se fue así. Entonces como 40 millas por hora me caí, azotó la res. Entonces ahí voy arrastrando, y por eso me quedó aquí esta cicatricita. Gracias a Dios no me quebré nada. Traía mi casco, gracias a Dios. Porque me habían dicho, qué bueno que, no siempre me lo pongo, ¿verdad? Porque tengo amigos que les han pasado accidentes, y me dijo, mira, si te caes, se siente feísimo, porque tú piensas que quieres controlar tu cabeza, pero tu cabeza va. Y exactamente fue lo que pasó. Me acuerdo cuando iba en la calle, sentí el aquí en la, y me acuerdo que inclusive usé el casco para levantarme, para no rasparme tanto. Y claro, si usted ve el casco, todavía lo tengo ahí, está todo, hace cuenta que quedó chato así de un lado donde se gastó. Gracias a Dios no me quebré nada, pero ese casco me protegió. Si no hubiera traído casco ese día, no estuviera tan guapo como estoy hoy, pero me vería como Terminator, ¿verdad? Pero ese casco verdaderamente me salvó la vida. La mayoría de las personas que mueren en accidentes de motocicletas porque no traen casco. ¿Okay? ¿De qué nos sirve tener ese casco de salvación que nos dio el Señor si no lo usamos? ¿Cuál es la salvación? Ese casco, eso que nos protege, que nos mantiene salvos, que nos va a dar la vida, no la vida de aquí, la vida eterna, la vida que sigue,
la que verdaderamente cuenta. Esta vida dura 8 décadas, 9 si nos va bien. La que viene es eterna. Depende de dónde la vayamos a pasar. El casco de salvación, mire lo que dice aquí, la salvación. Ustedes ya conocen este pasaje, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas que la luz, porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a sus obras queden al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. ¿Ven lo que está hablando la salvación? ¿Qué es la salvación? Lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Nosotros creen en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Eso nos da la salvación, esa vida eterna. Es ese casco que nos protege, pero nosotros podemos quitárnoslo porque no queremos, muchas veces no nos conviene o nos estorba, ¿verdad? Finalmente, el único instrumento que no solamente se utiliza de una manera defensiva, pero se utiliza de una manera ofensiva también: la espada del Espíritu. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Creo que este es el punto más débil de la iglesia. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cuántos se acuerdan de cuando Jesús estaba en el desierto? Cuando empezamos esta serie, empecé con eso, ¿verdad? Cuando Jesús estaba en el desierto y fue tentado por Satanás de todas las formas. Las tres ataques que tenemos ahí grabados, me imagino miles. Y digo que es miles porque dice que agotó toda forma de tentación. Se le acabó el repertorio. Y dice, pero en cada una de ellas que lo atacó Satanás, Jesús le contestó con esto: escrito está, escrito está, escrito está. ¿Verdad? Vea usted, escrito está, escrito está, escrito está, con Dios dijo, Dios dijo, Dios dijo, Dios dijo, Dios dijo. ¿Sí? ¿Qué es lo que estaba utilizando Jesús? La palabra de Dios para poder refutar el ataque que traía el enemigo. La palabra de Dios para poder refutar la tentación, para poder refutar todas esas cosas que estaban. A todo iba, escrito está. Lo más importante es la palabra de Dios. Esa es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Mire lo que dice aquí. Hay un pasaje de Apocalipsis que es mi parte favorita de todo Apocalipsis. Yo sé que ustedes vieron el principio, los primeros 3, 4 capítulos, que son de las iglesias, pero este pasaje es el que verdaderamente me gusta. Lo que es el versículo 19 y 20, capítulo 19 y 20, es donde ya se presenta Jesús después de la tribulación. Y está a punto de encarar a la bestia, que es el anticristo, y al falso profeta, que hacía los milagros para que la gente creyera en el anticristo. Y miren lo que dice aquí Pablo. Miren cómo describe a Dios, cómo describe a Jesús. Acuérdense que esto es nada más una metáfora, por lo que vamos a ver. Por eso muchas veces no lo entendemos. Mi esposa le estaba explicando esto a mis hijas, cuando estaban chiquitas, tenían como 4 o 5 años, y mi esposa le estaba explicando este pasaje de Apocalipsis, y mis niños le empezaron a tener miedo a Jesús. Porque no ven la metáfora que está diciendo aquí. Mire lo que dice aquí, Apocalipsis 19:11. Luego vi en el cielo abierto, y apareció un caballo blanco. Su jinete se llamaba Fiel y Verdadero. Con justicia dicta sentencia y hace la guerra. Sus ojos resplandecen como llamas de fuego, y muchas diademas ciñen su cabeza. Lleva escrito un nombre que nadie conoce sino solo él. Está vestido de un manto teñido en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Lo siguen los ejércitos del cielo, montados en caballos blancos y vestidos de lino fino, blanco y limpio. Pongan atención, versículo 15. De su boca sale una espada afilada,
con la que herirá a las naciones, las gobernará con puño de hierro. Él mismo exprime las uvas del lagar de furor del castigo que viene de Dios Todopoderoso. En su manto y sobre el muslo lleva escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Vi un ángel que parado sobre el sol gritaba a todas las aves que vuelan en medio del cielo: vengan, reúnanse para la gran cena de Dios, para que coman carne de reyes, de jefes militares, de magnates, carne de caballos y de sus jinetes, carne de toda clase de gente, libres y esclavos, grandes y pequeños. Entonces vi a la bestia y a los reyes de la tierra con sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra el jinete de aquel caballo y contra su ejército. Pero la bestia fue capturada junto con el falso profeta. Este es el que hacía señales milagrosas en presencia de ella, y con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego y azufre. Los demás fueron exterminados por la espada que salía de la boca de aquel que montaba a caballo, y todas las aves se hartaron de la carne de ellos. Cuando está hablando de esta espada que sale de la boca del jinete, está hablando de la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que va a juzgar a vivos y muertos? La palabra de Dios. ¿Cuál es el estándar que se va a usar? La palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, cuando viene el enemigo y ataca, y nos trae ataque, y nos trae tentación, y nos quiere desviar del camino, tenemos que decir lo que hizo Jesús: escrito está, escrito está, escrito está, escrito está. ¿Sí? Por eso le digo que ese es el lado más débil de la iglesia en estos días, porque la iglesia de Dios, desgraciadamente, no conoce la palabra de Dios. Tienen la espada, una espada bien bonita, bien afilada. Te puedes hasta limpiar los dientes en la espada, porque está bien, o sea, limpiecita, pero no la saben usar, porque no la leen suficiente, no la estudian lo suficiente. Este viernes pasado estuve en San Antonio oficiando una boda, y me gusta cuando les traen regalos. El más importante es la Biblia. El más que los cojines, que las arces. La Biblia es la más importante. La Biblia. De hecho, me había dicho en otra ocasión, me preguntó la novia: ¿cuál crees de todos, cuál sería el más importante? Le dije: corazón, la Biblia. Porque sobre la Biblia, ese es el fundamento de todo. Mucha gente muchas veces me dice: pastor, ay, doctor Salinas, es que me gustaría que el matrimonio trajera algún manual. Es que ser papá no sabemos cómo, me gustaría que hubiera un manual. ¿Se llama la Biblia? Les dije, porque hay un pasaje en Josué, capítulo 1, que es lo que le dice: no dejes que este libro de la ley sea parte de ti, de tus labios. Medita en él de día y de noche, para que puedas obedecer y hacer todo lo que en él esté escrito, y así serás próspero y tendrás éxito. ¿Verdad? La Biblia nos está aquí, la palabra de Dios nos está garantizando prosperidad y éxito. ¿Pero qué tenemos que hacer? Conocer la Biblia para poder utilizarla. Pero ¿qué pasa? No la utilizamos, no la conocemos, ni siquiera la leemos. Ahí está la espada guardada. Ahí viene el enemigo, vamos a sacarla de la espada. Ay, no la sé usar. No tengo práctica. No sé cómo defenderme con ella. Y vienen otras personas que se conocen la Biblia más o menos y tienen mala doctrina, y les dicen esto y ay, se oye bien padre, sí, claro, tienen razón, no, sí. Y empiezan a ser víctimas de personas que traen todo tipo de barbaridades, porque no se conoce la palabra de Dios. Si queremos nosotros utilizar la espada, tenemos que saber exactamente cómo usarla. Tenemos que practicar. En el ejército a uno lo entrenan, y ya que se cansó, ¿sabe qué? Lo entrenan, hasta que dormido puede hacer las cosas. ¿Por qué? Cuando viene el ataque, dicen que todos tenemos decía Mike Tyson, ¿verdad? Todos tenemos un plan hasta que le golpeen en la boca, ¿verdad? Hasta que le meten dice, todos tenemos plan hasta que te golpeen en la boca. ¿Por qué pasa cuando viene el ataque del enemigo? No sabemos qué hacer.
Nos asustamos, nos aturdimos, nos congelamos, no sabemos para dónde correr. En el campo de batalla es lo mismo. Cuando viene el enemigo y no sabemos qué hacer, no tenemos tiempo para pensar. De hecho, hay un fenómeno que le llaman the fog of war, le dicen en inglés, que es la neblina de la guerra, donde uno no puede pensar. Pero ¿sabe lo que pasa? El entrenamiento automático. Ya el entrenamiento sale solito. Para eso lo entrenan. Para con esos momentos de más temor, de más de que no sabemos, ahí inmediatamente el entrenamiento solito empieza a salir. Solito. ¿Qué pasa si estamos alimentándonos de la palabra de Dios y constantemente estamos practicando con esa espada, si constantemente estamos estudiando la palabra? El momento que venga el ataque, sabemos, escrito está esto. Estás diciendo que yo no soy esto, me estás atacando, diciendo que yo no soy hijo de Dios, que yo soy esto, que yo fallé aquí, que yo esto, lo otro, que no hubieras. Sabes que la palabra de Dios dice aquí que yo soy hijo de Dios. Aquí dice que Él murió por mis pecados, que Él pagó por mí, que yo tengo esto. ¿Sí me entienden? Eso es conocer la palabra. Finalmente, voy a concluir con esto: la oración. Yo dije todas esas cosas que mencioné, que diferentes, que la salvación, que la evangelización son partes o son conceptos que debemos de estar practicando. Son ideas que son fundamentales para la salvación. Pero la oración es con lo que concluye Pablo. Dicen: oren en el Espíritu por todo momento, con peticiones y ruegos. Manténgase alerta y perseveren en oración por todos los santos. Oren también por mí, para que cuando hable, Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Oren para que lo proclame valerosamente como debo hacerlo. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Pónganse a orar. Siempre orar. Constantemente orar. Ahora quiero decirles varias cosas de la oración. Una de ellas, la oración. Tenemos muchas veces el concepto de la oración al revés. Tenemos la idea que la oración es de mandar a Dios a que haga nuestros mandados. Darle la lista de mandados que necesitamos que haga Dios para nosotros. ¿Cuántos saben que es lo contrario? Que la oración es nosotros comunicarnos con Dios para que Él nos dé su lista de mandados para que hagamos nosotros. Si nosotros estamos obedeciendo a Dios, Él se va a encargar de lo demás. Busca primero el reino de los cielos y toda su justicia, y todo lo demás se te será dado por añadidura. El fin de semana pasado fui a dejar a mi hija a California y ya sabía lo que me esperaba. Me iba a sangrar. Necesitaba un carro. Se iba a mudar a una casa, iba a necesitar mandado, iba a necesitar, ya sabía que iba a necesitar ropa, ya sabía lo que iba. Me fui bien preparado, gracias a Dios. El Señor ha sido bueno, el Señor ha proveído. Siempre provee, ¿verdad? Pero mi hija, mientras ella esté haciendo lo que debe hacer, si ella está estudiando, si ella está trabajando, si ella está sacando buenas calificaciones, cualquier necesidad que tenga, ¿qué voy a hacer yo como padre? Ahí está mi hija. El carro, ahí está. La aseguranza, ahí está. El mandado, ahí está. Ay, papá, necesito que me lleves al mall que voy a comprar esto. Oye, necesito. Se me olvidó esto. Y ahí voy, papá, para allá y para acá y para acá y ya. Uy, ya no va a vernos de dónde podía. Pero porque ella está haciendo lo debido, está haciendo lo que pido, yo estoy proveyendo, mientras yo pueda, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos lo que nuestro Padre Celestial quiere que hagamos, ¿qué tanto más no nos da a nosotros? Nosotros le queremos explicar a Dios que solvente nuestros problemas, pero Él es omnisciente, Él conoce todas las cosas. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos, para concluir. Él dice, cuando oren, le preguntan los discípulos en Mateo 6, ¿cómo deben de orar? Dice, cuando oren no sean como los hipócritas, porque ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de la plaza para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa, pero tú, cuando te propongas orar, entra en el cuarto, tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre
que está en lo secreto. Así tu Padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará. Y al orar, no hablen solo por hablar, como lo hacen los gentiles. En la otra traducción dice, no hagan vanas repeticiones. En otras digan lo mismo una y otra vez. Digo, no hagan vanas repeticiones como lo hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. ¿Cuántos saben que nuestro Dios conoce nuestras necesidades antes de que le pidamos nosotros nada? Él es omnisciente. No lo vamos a sorprender con lo que le vamos a pedir. Eso es parte de lo que va a fortalecernos como iglesia. Él conoce las cosas. Imagínense la futilidad de tratar de explicarle algo a Dios. Él lo conoce con lujo de detalle. Entonces, si Él conoce, ¿para qué nos hace orar entonces? ¿Cuánto sabe que la oración es para que nuestra fe crezca? Inclusive dice Jesús, si con fe nada será imposible. Entonces, la guerra espiritual, ¿cómo se gana? Tomando en cuenta que no estamos peleando con nuestro hermano, con nuestra hermana, con nuestro prójimo. Es el enemigo. Son artimañas, son planes. Y mientras no estemos preparados espiritualmente, no vamos a poder ganar una batalla espiritual. Tenemos que estar preparados espiritualmente. ¿De qué manera? Con nuestra oración. Bueno, eso es lo último. Pero también tenemos que tener todos estos conceptos. La oración, la fe, la salvación, la justicia. Todos estos conceptos tienen que estar alineados. Y después de ahí puede venir la oración y la victoria.